las Américas. Doctora Tania, bienvenida. Si tiene algún tipo de presentación, puede compartirla. Ya está la pantalla para que lo haga. El micrófono es todo suyo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, yo no tengo ninguna presentación. Va a ser una especie de conversatorio que fue lo que coordiné con la doctora Blanca Estela y más bien vamos a hacerlo de una forma ojalá bastante fluida para no aburrirlos con todo el tema del contexto actual criminal de Costa Rica. Entonces, más bien le cedo la palabra a la doctora Blanca. Muchísimas gracias, licenciada Tania. Un gusto, un placer, como siempre, escucharla y que nos aporte ese conocimiento. Bueno, a mí me gustaría primero hacerle una pregunta muy interesante por ahí que hemos elegido. ¿Qué diagnóstico y contexto criminal actual hay en Costa Rica? De acuerdo a este año, digamos el pasado, 2020, ahora 2021, que estamos en ese inicio. En este año pandémico, ¿qué acciones restrictivas hay en su país, Costa Rica, a nivel nacional? Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Efectivamente, nosotros los que estudiamos el fenómeno criminal, los que nos dedicamos a toda la parte de seguridad, siempre somos portadores de malas noticias. Eso nos sienta muy bien. Veo que aquí tengo un colega que es don Julio. Y bueno, desafortunadamente en Costa Rica, que viven en una negación eterna, cuando nosotros hablamos de los números y de lo que está aconteciendo en este pequeño país, y pues es un poquito molesto. Tengo que decir que el contexto actual del país es lamentable, pese a que nosotros no somos un país en Centroamérica con las cifras más altas de criminalidad o de delitos dolosos. Costa Rica en el 2020 no logró cerrar un año con disminución de delitos contra la vida. Desafortunadamente fuimos uno de los países que sostuvo la cifra e incluso aumentó. Con las restricciones, que fueron bastantes a partir de la pandemia, se creía que la tasa de homicidios iba a bajar, pero no fue así. Nosotros nos mantenemos en una tasa de homicidio doloso del 11.2, que bueno, ya ustedes todos los que están en la parte de seguridad saben que después de los 10 puntos es epidémico. Somos un país que está enfermo. No somos aquel oasis de seguridad del que se jactaba el costarricense, desafortunadamente, ¿verdad? Que era nuestro trapito de dominguear, decir que Costa Rica era un oasis en la región, uno de los países más seguros, sino que el más seguro de América Latina hace muy poquito. Ahora nosotros no somos el país más seguro, uno de los países más seguros es Chile, pese a la crisis que tuvieron hace poco en su tejido social y las manifestaciones. En Costa Rica cada 18 horas ocurre un delito, un crimen contra la vida, y principalmente son ajustes de cuentas por obvias razones. Ahora somos un país que no solo es usado para mover toda la droga hacia Estados Unidos, Europa y Asia, sino que es un país donde se consume mucha más droga que antes y además pues, hay unas redes muy articuladas y mucha participación, según lo que decía el mismo gobierno de los Estados Unidos con gran preocupación. Nosotros en listados de países que hay que visitar con precaución, cosa que antes no nos pasaba. Hace solo un quinquenio no éramos un país que estuviese en ese tipo de alertas y se dice que Costa Rica ha incrementado muchísimo todo lo que tiene que ver con la violencia, con los delitos contra el turismo, porque nosotros sí tenemos obviamente toda la parte de turismo habilitada con algunas restricciones, pero sí está habilitada porque es de lo que vive este país. Pero sí, tenemos una tasa de 11.2, no hemos logrado bajarla pese a las restricciones, pese a que los bares y las discotecas estuvieron y están todavía absolutamente cerradas. Hubo también al cierre del 2020 un pico histórico en decomisos. Este país se convirtió en la plataforma de exportación de droga para todo Estados Unidos porque han encontrado un caldo de cultivo excelente para toda esa logística, puesto que, bueno, tenemos leyes muy laxas y aunado a esto hay mucha participación del Estado, de la policía, de aduanas y de agentes que son
privados que administran, por ejemplo, la concesionaria de uno de los puertos más importantes de este país en Limón, que es APM Terminals, es pues administrado privado y pues hay participación de agentes dentro de toda la parte del narcotráfico que ha incrementado muchísimo, ¿verdad? Ya Costa Rica no era solo una zona de paso, sino que somos una zona donde se utilizan múltiples células de crimen, ¿verdad? Bandas criollas, que se les llama acá en Costa Rica, banda criolla, que son los que están ajustando cuentas, son los que están haciendo el secuestro express y ajustando las cuentas de los grandes capos, que estos grandes capos no se mueven acá y se mueven incluso en el negocio lícito. Ellos están perfil bajo en un negocio lícito, mientras las bandas de delincuentes de Costa Rica pues son obviamente los que están ajustando sus cuentas, los que están poniendo su dinero a circular. Cada día más vemos el préstamo gota a gota, que es para lavar dinero, que antes en Costa Rica no se veía tanto, pero efectivamente se ha visto que ha habido un incremento muy significativo en las redes internacionales de crimen organizado de todo tipo operando en nuestro país, precisamente por eso, porque éramos un país muy pacífico y un país que está poco acostumbrado a lidiar con cierto tipo de criminalidad y por lo tanto encontraron un lugar, un sitio, aparte de que somos estratégico, ubicados por territorio, ¿verdad? De una forma muy estratégica, pues es muy estratégico que seamos un país que no está acostumbrado a lidiar con ese tipo de problemáticas. Y además que el costarricense por idiosincrasia es muy tranquilo, si se quiere un poquito descuidado con estos temas de seguridad. Yo pienso que también por una cuestión de desconocimiento, pero por lo mismo, porque pues no hemos tenido conflictos como guerrillas, ¿verdad? No tenemos toda esta parte que sí tenemos en otras latitudes o en la misma región, temas que tienen que ver con violencia interna o con guerras civiles que Costa Rica afortunadamente no padeció. Sin embargo, hay una gran disponibilidad de armas de fuego que obviamente rotan en toda la subregión y el grueso de esos crímenes que están ocurriendo en este país se dan con armas de fuego que son del mercado ilícito y que también son ese tipo de armas que rotan en toda la región. Entonces, pues sí, Costa Rica en el contexto actual no tiene unos números favorables, no hemos logrado sostener o disminuir o mitigar la criminalidad. Sin embargo, bueno, las autoridades se jactan un poco de la disminución que hubo con respecto a los delitos contra la propiedad, que por obvias razones iban a disminuir, puesto que las personas están en confinamiento dentro de sus propiedades, en sus casas, y eso fue lo único que se logró sostener al cierre del 2020. Y el 2021 inició como un año más violento de lo que era el mismo 2020 hasta este momento, ¿verdad? La misma cantidad de meses. Hemos visto allanamientos operativos y situaciones en las que agentes policiales, agentes judiciales han estado involucrados en múltiples casos de crimen organizado, entregando información a los narcotraficantes, información que es vital, que obviamente sale solo de redes policiales, ¿verdad? De archivos policiales, y han habido casos muy sonados este año con participación de las autoridades. Un poquito para ponerlos en contexto, eso es lo que nos está pasando, y la fuerza pública en el 2020, pues abocada a atender bloqueos, porque tuvimos manifestaciones en las calles bastante fuertes, delicadas, hubo bastante violencia, y la fuerza pública nuestra participando directamente en el cierre de locales, en el manejo del aforo, en que no se hagan fiestas, que la gente no comparta, que el COVID-19, porque el tema del COVID-19 ha sido usado, pues como en todas partes, pero en Costa Rica han capitalizado muchísimo los medios de comunicación masiva y los políticos, y desafortunadamente la policía, que debería de estar haciendo prevención del delito, lo que está haciendo es impidiendo que se hagan fiestas y que la gente se relacione para que no hayan contagios de COVID-19. Entonces, tenemos al cuerpo policial de prevención del delito más grande del país, enfocado en fiestas, bloqueos, manifestaciones, impidiendo que ingresen personas por la vía terrestre en las fronteras, pero todo relacionado al COVID-19. Licenciada Tania, muchísimas gracias. En relación a lo que está comentando ahorita,
¿Qué perspectiva tiene usted de la... Estoy viendo que ya hay corrupción dentro de los corporativos policíacos. Entonces, usted manifestaba que los costarricenses eran muy tranquilos, muy pacíficos, pensando que no iba a haber nunca jamás ni delitos ni crímenes, clasificándolo desde esa forma, ¿no? La parte de conducta, quizá de robo a propiedad, hasta una cuestión criminal. Bueno, ¿qué influencia hay de los medios para tener esta información o para que los costarricenses tuviesen esa información de Costa Rica es toda paz, Costa Rica es toda tranquilidad, y entonces dar ese pie o ese camino a que el crimen organizado y la delincuencia fuese entrando a la casa hasta la cocina y el fondo, ajá, porque no ha habido esa información quizá tan real. ¿Qué tanta influencia tienen los medios y qué tan regulados están los medios televisivos de información en Costa Rica? ¿Y cómo es que ha crecido? Ya veo que tiene mucha información de esto, corrupción, están iniciando o ya lo llevan muy avanzado, la corrupción dentro de los corporativos policiales, que aquí ya lo tenemos bastante avanzado, bastante en ese camino de proceso. ¿Cómo operan los grupos criminales en el país? Esa sería como una pregunta. Y la otra, ¿qué hay de los medios de comunicación? ¿Qué tan regulados están? ¿Qué tanta información de beneficio social como medida de prevención tienen para la ciudadanía? Bueno, los medios de comunicación masiva, el grueso del país son entes privados, pero bueno, ellos, pese a que son privados, trabajan prácticamente o siempre porque pautan con el Estado en pro de lo que el Estado diga, ¿verdad? O sea, el gobierno de turno es el que les marca a ellos la pauta. Hacen un muy buen trabajo en dos vías, en la vía del terror, ¿verdad? Y el amarillismo, que eso lo han logrado, o sea, es una cosa fascinante revisar los medios de comunicación de este país en torno a toda la cuestión del COVID-19, el terror, el no salga, no comparta, no se relacione, eso lo han hecho muy bien y eso es una línea que tira el gobierno. En términos de prevención del delito, para mí no hacen mucho, no se hacen campañas que valgan la pena para poder prevenir el delito. Incluso, bueno, como en todos los países de América Latina, que eso es una cuestión muy cultural, los medios principales replican las narconovelas, todo lo que tenga que ver con apología del delito, qué bonito ser delincuente, qué bien tener todos estos carros, todas estas mujeres, todas estas propiedades. Entonces, bueno, los medios para mí no previenen desde ninguna perspectiva el delito. Lo que sí hacen muy bien es promocionar al país y que el Instituto de Turismo también, junto con ellos, han hecho una gran estrategia como un país pacífico, verde, maravilloso. Nosotros más o menos somos una cosa como el país de Alicia, ¿verdad? De las maravillas, porque cuando uno sale a otros lugares, a otros países, la gente se queda muy sorprendida cuando se presentan estadísticas, ¿verdad?, sobre lo que nos pasa a nosotros y cómo las bandas criminales, las redes ilícitas operan acá como quieren, ¿verdad? Y cómo se ha ido incrementando el delito y cómo vemos que ahora se cometen crímenes que eran vistos en otras latitudes. Nosotros no veíamos tanta violencia como la que hay ahora con cuerpos que aparecen calcinados, decapitados, y ha incrementado la violencia contra las mujeres de una forma simbólica, pero lo que se le vende, por supuesto, al resto de los países de Europa y del mundo en general, porque nosotros somos muy visitados, pero principalmente somos muy visitados por los Estados Unidos, o sea, el norteamericano viene mucho a Costa Rica, siempre se le va a vender, por supuesto, porque es nuestro principal factor de ingreso, el turismo, que este es un país seguro, visitable, bonito, donde usted incluso puede venir a pensionarse, cosa que, bueno, si nosotros nos comparamos, que es lo que hacen siempre los costarricenses, con el Triángulo Norte, o nos comparamos con México, nos comparamos con Colombia, ¿verdad? Que vamos a notar que manejamos cifras, digamos, pues mucho más aceptables. Sin embargo, yo siempre digo, somos un país de apenas 5 millones de habitantes, esto es un país muy pequeño. Estar en una cifra de 11.2 en la tasa de homicidios es
realmente vergonzoso, que cada 18 horas en este país asesinan a una persona. Es una cosa, país tan pequeño, es alarmante. Y cómo se están cometiendo estos delitos también. Y además, por otro lado, la penetración, digamos, la corrupción y las redes criminales, como han ingresado a las autoridades, cómo han permeado a las policías, como por ejemplo en la Escuela Nacional de Policía se roban, si es un lugar custodiado por la misma fuerza pública, se roban N cantidad de armas de fuego con la participación de policías nuestros. Y además cómo se está facilitando. Yo digo que Costa Rica actualmente las autoridades y los agentes privados están facilitando la exportación de droga y desafortunadamente se importó algunas conductas delictivas que son más de la región andina que nosotros no veíamos, ¿verdad? Como es la figura del sicariato y todo el préstamo gota a gota. O sea, en el país hay una epidemia, los costarricenses están súper endeudados y muchísima gente acude al dinero, que es dinero que obviamente proviene del narcotráfico, que es dinero que se tiene que lavar y que se está prestando gota a gota con unos porcentajes terribles. Y por supuesto que eso se cobra a golpes o se cobra con la vida de la gente. Entonces, el país está muy tomado por redes ilícitas que son internacionales, que se sienten muy cómodos acá, que están operando. Nosotros no tenemos una ley de extinción de dominio. Ha habido muchísima resistencia para poder desarrollarla en el país, porque, bueno, se dice que se van a cometer un montón de arbitrariedades a partir de esa ley, pero bueno, entonces eso produce un efecto globo porque tenemos países de la región al sur que tienen ya extinción de dominio y al norte también, y nosotros quedamos en una especie de globo, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas que no se están haciendo en el país por lo mismo. Yo pienso que es porque no teníamos esa mala experiencia de padecer tanto el delito como lo tenemos hoy, y hay muy poca cultura de prevención. Hay muy poca cultura de seguridad por lo mismo, porque el costarricense nosotros éramos hasta hace muy poco, para que ustedes tengan una idea, éramos gente que podíamos dejar, el panadero llevaba el pan y vos lo tenías afuera de tu puerta, afuera de tu casa, y el pan llegaba a esa hora y podía quedar ahí hasta el siguiente día, ¿me explico? O sea, éramos un país donde podíamos caminar tranquilos a cualquier hora. Nosotras, las mujeres solas, igual nosotros podíamos ir a la escuela, al colegio, a la universidad y caminar, yo en mi caso, más de 1 kilómetro con plena seguridad de que nada me iba a pasar, cosa que pues obviamente en el último quinquenio particularmente el país ha cambiado radicalmente. El que no lo acepte es porque vive en una negación o probablemente está en otra latitud, o bien no se dedica a analizar el fenómeno, no investiga y no verifica. Pero bueno, los medios de comunicación, más allá del amarillismo, más allá del populismo y de que sirven al gobierno de turno, no previenen el delito y no facilitan las cosas. Lo que se hace muy bien es exponer a Costa Rica como un lugar maravilloso, visitable, que bueno, eso no deja de ser cierto. Si nosotros seguimos siendo uno de los países más seguros de la subregión y uno de los países más seguros de América Latina, pero ya no podemos decir que manejamos una tasa como en los 90s, que teníamos una tasa de 4.5 en la de homicidio doloso, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de 4.5 a 11.2? Es radical y exponencial. Entonces, sí somos un lugar visitable con las medidas del caso. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno, otro apartado muy interesante en los que estamos aquí escuchando, que nos gusta esta parte de seguridad y que queremos retomar ese eje medular de la prevención. ¿El Poder Judicial Penitenciario incide en el incremento del delito en Costa Rica o lo previene? Es interesante esta pregunta y yo la escucho muy atentamente, que dice, y sigue creyendo que es un país súper lindo y maravilloso. Yo tuve oportunidad de estar en Costa Rica en el 2015 certificándome en la Corte Interamericana. Entonces, ha sido el único país en el que me han querido o intentado asaltar. La cuestión, digo, asaltar, bueno, quitarme el bolso. La cuestión interesante aquí es lo que usted marcaba. En México tenemos 126,000 millones de personas, muchísima gente. Entonces, esa parte comparativa
en el porcentaje de homicidios, en el porcentaje de delitos, en el porcentaje de... es considerable para mí. Ahora lo que usted está comentando, 11 punto algo para la cantidad de habitantes que tiene Costa Rica y lo pequeño que es alarmante. Realmente es alarmante, se lo digo con todo el respeto a todos los costarricenses, porque si no frenan en esa parte de prevención, esa es una perspectiva personal, pero de acuerdo al conocimiento que nos hace este estudio de prevención del delito primaria, secundaria, terciaria, desde la parte general, desde la parte prevención antes de que se cometa el delito, qué medidas estamos tomando como gobierno, hasta después en una correcta reinserción, en una efectiva reinserción, como hablaba el maestro Jerónimo. También vi en el 2015 una cárcel, sistema carcelario, ahí mismo en Costa Rica. Yo esperaba, pues como todo es muy lindo, yo esperaba encontrarme 3 personas o 3 internos. Yo esperaba eso. Porque bueno, pues si Costa Rica no hay delitos, porque eso le venden a uno, no hay delitos, no pasa nada, la gente es súper linda, bueno, no debe entonces haber delitos, no debe haber delincuentes. Pues me encontré con una cuestión muy interesante. Estaban muy saturados, demasiado saturados. Entonces, ¿qué tanta realidad social en la información tienen? Y luego la parte de ustedes que les toca esta investigación real, ¿qué tanta diferencia hay en la información? Y en el Poder Judicial y Penitenciario, usted que es criminóloga y experta en esto, ¿cómo es que incide en el crecimiento del delito en Costa Rica? ¿Se está previniendo realmente? Bueno, el Poder Judicial, nosotros hemos visto en los últimos años, y yo siempre lo digo porque la gente cuando responsabiliza al Ministerio de Seguridad Pública del incremento de la violencia, me causa como, bueno, yo digo, es por ignorancia, porque es lo que la gente ve. El Ministerio de Seguridad Pública y la policía sí trabajan muchos proyectos maravillosos de prevención del delito, ¿verdad? Que están ahí, están a la mano, están para los vecinos, el empresario, y bueno, están para toda la ciudadanía. Y pues obviamente también se trabaja de la mano con los gobiernos locales y con las municipalidades y las policías que hacen una gran labor desde el gobierno local. ¿Qué es lo que pasa con el Poder Judicial? El Poder Judicial, desafortunadamente, hemos visto como dejan libres hace poco a una de las bandas más peligrosas del país, que son los que tienen el control y el poder del narcotráfico, el préstamo gota a gota, y son los que están extorsionando incluso ahora, que antes no lo veíamos, al comerciante de los Atillos, San Sebastián y todas las zonas aledañas al casco central, digamos, son del sur de la capital. Entonces, dejan afuera por un error, ¿verdad? Que son errores que se cometen a lo interno del Poder Judicial porque no solicitaron en tiempo una prevención preventiva para que continuaran con todo este proceso, y liberan a más de 15 miembros de esta banda, ¿verdad? Que son gente que tiene este control y que están cometiendo ya, en todo caso lo vemos, extorsiones, el préstamo gota a gota, homicidios y otras cosas. Para mí el Poder Judicial en Costa Rica queda debiendo muchísimo. Nos pasa mucho que vemos cómo no se toman medidas o se liberan personas que están involucradas en el crimen organizado. Entonces, una cosa que es muy evidente, que está ahí, que sale en los medios de comunicación. Tenemos una fiscal general que también nos queda debiendo en el país. No hemos visto cómo en casos drásticos de la corrupción más grande histórica del país ha llevado a políticos que están involucrados a rendir cuentas, ¿verdad? Todavía no ha sucedido. Y más bien vemos cómo liberan personas que tienen que ver con estrictamente narcotráfico de una forma muy sorprendente, porque resulta que tiene que ver con olvidos. Entonces, para mí hay una gran responsabilidad en lo que está pasando en el país y en el incremento de la violencia. Tiene que ver el Poder Judicial por la inoperancia, y no tiene que ver tanto con leyes, porque nosotros somos un país absolutamente lleno de leyes. Es más bien
cómo se está aplicando la ley, ¿verdad? Y cómo se favorece a los delincuentes para que estén en este momento en el país operando por la libre con redes que son internacionales y que por supuesto mueven fortunas y que están efectivamente están pagando fiscales. Ya cuando en un país se ve la corrupción a ese nivel en el Poder Judicial, donde ya hay pago a fiscales, donde ya hay pago a la defensa pública, yo creo que, ¿verdad? Vamos hacia o sea, lo que se proyecta es algo muy, muy delicado. Yo no proyecto cosas positivas para este país. O sea, ahí me perdonan los costarricenses, pero lamentablemente este país no va para bien, o sea, no vamos a mejorar. Estamos viendo cómo año con año se cierra. El 2019 con una cifra del 2020 la superamos y superamos cada año el decomiso de droga y eso, lo que decomisamos, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado se decomisaron 71 toneladas de droga, que eso para un país como este es una barbaridad, y un año antes se habían decomisado 46. Se revisan esas toneladas de droga y el grueso son cocaína. La marihuana llega muchísimo a este país desde Jamaica y por la vía marítima, pero el grueso de la coca que se mueve acá es coca que efectivamente se traza y se da cuenta la autoridad de que viene de Colombia. Y bueno, cuando se tienen que tomar medidas operativamente, los allanamientos, las detenciones, en eso somos una maravilla. O sea, aquí la policía opera con sus grupos de choque, todo maravilloso, todos salen las noticias, agarran a todo mundo, las bandas, todos están detenidos y a la hora de la hora, en las noticias, liberan a banda tal, liberan a banda tal. Algo pasó, algo faltó, en la cadena de custodia sucedió milagrosamente algo, hay un fallo. Entonces obviamente todo esto nos da cuenta que hay muchísima corrupción y que nosotros en las autoridades están corrompidas, ¿verdad? Decir que no es seguir viviendo en una negación en Costa Rica, porque nosotros ya no somos aquel país, y bueno, vea que usted vino, doctora, en 2015 y ya pues fue víctima de un asalto en ese momento. Ahora las cosas son peores, ¿verdad? Hay sitios, por supuesto, zonas rojas, zonas de tolerancia que llamamos nosotros, donde por supuesto uno no puede caminar y no puede moverse. Es lógico que como ha incrementado tantísimo la desigualdad, somos un país cada día más desigual, somos un país cada día más pobre, la pobreza creció exponencialmente, entonces y es corrupción, porque somos un país que genera muchísima riqueza, pero la pobreza creció. Entonces, y el asistencialismo siempre ha estado ahí y no ha dado resultados, porque hay cientos de proyectos que tienen que ver con el beneficio para las familias, un bono para vivienda, atención para la niñez, o sea, proyectos acá en Costa Rica para prevenir el delito. Y para asistencialismo existen miles, pero no han dado resultados. Yo creo que, digamos, lo que nos pasa es que a la hora de aplicar las leyes, ahí es donde tenemos el gran problema. Y con respecto a las cárceles, sí, a nosotros la ONU nos ha dicho en repetidas ocasiones, como a toda Latinoamérica, nos han señalado que tenemos las cárceles atestadas, la sobrepoblación es enorme, las personas duermen unas encima de otras, y bueno, es porque sí, tenemos muchísimas leyes y de pronto habría que revisar si estamos criminalizando demasiado. Aquí hay personas que están privadas de libertad por delitos que no, ¿verdad? Que no deberían de ser. Y tenemos una población grande que está por pensión alimenticia, que eso es una cosa que, bueno, por lo menos yo no estoy de acuerdo con criminalizar a quienes no pueden pagar una pensión. Entonces hay un buen grupo de hombres que están privados de libertad por el no pago de pensión alimenticia. Ellos no deberían de estar privados de libertad porque suman al sistema, generan que haya más sobrepoblación y además no solucionan el problema porque no están resolviendo el pago mensual de la pensión. Y bueno, nos sale carísimo y la ONU nos ha dicho, a Costa Rica le ha dicho en repetidas ocasiones, ustedes tienen una sobrepoblación, están en condiciones infrahumanas, tienen que hacer algo. Y la solución del Ministerio de Justicia, mucho ha sido, y más con el tema del COVID, liberar privados de libertad, no necesariamente los menos violentos, ¿verdad? Y otorgar brazaletes, que ese es otro gran tema en este país. El monitoreo con los brazaletes ha sido supremamente deficiente, no hay trazabilidad, no saben dónde están, no les dan el seguimiento. Eso se otorga por medio de una licitación con un ente privado. Entonces
Han habido cualquier cantidad de inconsistencias a la hora de monitorear criminales que están por la libre, con brazaletes que se desconectan, brazaletes que nadie está monitoreando y gente que efectivamente está delinquiendo y están delinquiendo con un brazalete, porque un brazalete no te va a inhibir de cometer delito. Entonces, las autoridades de justicia y paz y el Poder Judicial son corresponsables de lo que está pasando en este país. Muy bien, doctora, muy atenta a esto del brazalete. Seguramente no hay una supervisión. Hablando de la parte de reinserción como un modelo de prevención, precisamente para evitar las conductas. Qué interesante lo del brazalete. Aquí tenemos, pero ha funcionado un poco, un poco. Pero de igual manera, muchos que no deben estar dentro, están dentro, y los que tienen para pagar un buen fiscal están fuera. Entonces, yo te preguntaría otra cosa. ¿Qué cantidad de drogas se está moviendo en Costa Rica? ¿Quiénes son los participantes? Por supuesto debe haber costarricenses, pero principalmente cuando el dinero ingresa por esta facilidad, ¿qué personas o de qué países es en donde más se está dando estas organizaciones o estos agrupamientos criminales para poder ingresar a Costa Rica? Así como tenemos de pronto una familiaridad en esas situaciones de Colombia, droga, México, narcotráfico y puente de información o de tal, Costa Rica debe tener por ahí también, ya empezando con estos gremios. Aquí en México ya ha habido, en el Aeropuerto Internacional de México, resguardo de droga que llegaba de Costa Rica. Creo que por ahí hubo una noticia muy importante, que no fue 1 kilo, o sea, fueron muchísimos, además por vía aérea, sinvergüenzamente decimos, fue muchísimo, porque fueron toneladas, proveniente de Costa Rica. Tomamos mucha atención siempre cuando viene de Colombia, cualquier cosa, así sean unas flores o unos chocolates, o bueno, lo supervisan 45 veces. Pero de Costa Rica no se había tomado como esta delicadeza o esta parte tan minuciosa de revisión. Ahora ya lo tenemos a partir de hace 2 años. Este año no tan minucioso, este año más, el año 2020 me refiero, en donde ha habido ya mucha incidencia en este tipo de reportes en el aeropuerto, en varios aeropuertos de México. Uno de ellos, Cancún, como aeropuerto internacional, igual proveniente de Costa Rica, y luego donde hubo más decomiso, que fue el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que además es inmensamente grande y que además fue muchísimo. ¿Qué personalidades? Digo, me interesa saber si hay mexicanos ahí de alguna manera coludidos en este crimen organizado. Y otra pregunta sería, el dinero que ingresa, o hay dinero de blanqueo de dinero para algunos candidatos en cuestiones políticas que se ve en los países de América Latina, en Costa Rica actualmente, o ya de conocimiento para ustedes, que provenga de crimen organizado este recurso? Sí, bueno, ahora que mencionas el tema de revisar o no las cargas o lo que proviene de Costa Rica, yo diría que deberían de revisar el 100%. Nosotros tenemos una zona que se llama San Carlos, que es una zona muy turística y donde se exporta muchísimo fruta, vegetales y plantas ornamentales, que es de lo que más se exporta en términos generales el país. Hay un operador privado en uno de los principales muelles donde sale el grueso y pues obviamente nada se escanea. Toda la mercadería que se pueda escanear se hace a título privado si el exportador lo quiere hacer,
y pues no lo hacen por una cuestión de tiempo y de colocación del producto en tiempo real, digamos, en tiempo oportuno para quienes van a comprar, porque bueno, eso tiene sus tiempos, pero la mercancía no se revisa y por lo tanto la contaminación de las cargas con droga, con armas y con mercancía contrabando es un factor que se da muchísimo. Y antes a nosotros no nos revisaban tanto lo que salía de este país. Ahora, por supuesto que sí, ya estamos enlistados, estamos en listas negras de países que como principal foco de exportación de droga. Entonces, antes lo que llegaba de Costa Rica era, ok, mercado blanco, todo bien, todo lindo, lo que viene de Costa Rica, qué delicia, son los bananos, que es el grueso de lo que exportan, o el café. No se revisaba. Ahora nosotros tienen que revisarnos las piñas todo el tiempo están cargadas de droga, tienen que revisar el banano, que lo forran de droga, tienen que revisar el café y todo lo que sale de este país. ¿Por qué? Porque lo están contaminando con droga que viene de Colombia. ¿Cuáles son los actores principales que operan en este país? Los que están delinquiendo, los operadores en la calle, los que están ajustando cuentas son costarricenses. El grueso del delito de este país lo cometen los costarricenses, son los que están asesinando en las calles y los que se están luchando por el microtráfico, el mercado interno y el mercado externo. Entonces los costarricenses, entre las bandas que se matan, ¿verdad?, son los que principalmente operan. Sin embargo, sí tenemos, y ya comprobado, hay las células que operan acá, operan con órdenes, por supuesto, de logísticas de Colombia y México, por obvias razones. México pues, es el que mueve el grueso de la droga que entra a los Estados Unidos. Hemos visto aquí operativos y situaciones donde células y operadores del cártel de Sinaloa están en Costa Rica, viven en Costa Rica, tienen propiedades acá, compran propiedades cercanas al mar, compran propiedades cercanas a los ríos para poder recibir el grueso de la droga de una forma directa hacia esas casas. En este país se lavan más de 5.200 millones de dólares al año. Eso es brutal, ¿verdad? Vos ves que es un país desigual y pobre, pero las torres igual las están haciendo, torres que están sin gente. Ves que hay cada vez vehículos de mayor gama, vehículos como Maseratis que antes no se veían y vehículos muy caros, gente que maneja muchísimo dinero pese a la crisis, y pues que por supuesto están delinquiendo. Y como tienen operadores en el país, también hay pistas clandestinas en las que se mueve pues, por la vía aérea, de una forma muy fácil porque, bueno, el terreno es muy amplio. Nosotros hacemos frontera con Nicaragua y como en todas las fronteras de América Latina, con estas selvas, son fronteras muy porosas y los narcotraficantes de Colombia y los que vienen también desde Panamá por la vía terrestre, principalmente lo que nos entra de Panamá, vienen vehículos, viene por la vía terrestre. Lo que ingresa de Colombia viene por la vía terrestre y viene por la vía marítima. Y bueno, pues es muy fácil moverlo porque es un país que pese a ser pequeño, pues nosotros no tenemos el suficiente recurso para darle trazabilidad, seguimiento a todo lo que nos entra por las fronteras y lo que se mueve por Nicaragua. Y hay otro elemento que es un tema ya político, que bueno, nosotros no tenemos una relación maravillosa con Nicaragua, como nadie la tiene con Nicaragua. Somos absolutamente opuestos y no hay buenas relaciones políticas diplomáticas. Entonces, llevar adelante todo este tema del delito transnacional con un país que no coopera, con políticos que no tienen una buena relación, es un asunto muy difícil, ¿verdad? Porque no podemos articular iniciativas o proyectos como sí se articulan con la policía de Panamá, que tenemos una maravillosa relación y se trabaja muchísimo en la frontera con ellos. Pero en la frontera con Nicaragua sí tenemos grandes problemas y lamentablemente mucho pasa por ahí porque también nosotros exportamos toneladas de mercancía por la vía terrestre hacia Centroamérica. Nosotros mandamos mucho de lo que producimos al Triángulo Norte. Entonces siempre vamos a necesitar de esa interacción con Nicaragua. Y si los controles son laxos o son escuetos, pues ahí tenemos un gran problema. Entonces yo creo que el crimen organizado transnacional, que no es para nada, ¿verdad? O sea, siempre están muy atentos a qué es lo que está pasando en los países, estudian cuáles son las dinámicas
judiciales, legales y operativas de un paísito como este, y se dan cuenta que el costarricense vive en la luna de Valencia, que aquí no está pasando nada y que todo es maravilloso, y aprovechan para pagar, porque además manejan y amasan fortunas que pues no se cuentan, se pesan, porque son demasiados millones de dólares los que se están moviendo. Y efectivamente nosotros vemos en las calles, vemos en las carreteras, vemos en los edificios, en los condominios, cómo el dinero está puesto en las propiedades y lo vemos en los vehículos y se ve en todo el país, ¿verdad? Como un país con tanta pobreza y con tanto desempleo tiene sendas propiedades con tanta riqueza. Es porque obviamente el capital, así como nosotros incrementamos en el consumo de drogas y incrementó tanto el narcotráfico en este país, incrementó por supuesto el lavado. Entonces somos un país donde se lava muchísimo dinero, que hay mucho capital porque encontraron fácil lavar el dinero acá, más que hay obviamente tanta necesidad, ¿verdad? En nuestros países hay mucha necesidad, muy fácil colocar dinero en este préstamo gota a gota y amarrar a mucha gente con esto para poder lavarlo y penetrar este capital pues obviamente en el mercado blanco. Muy bien, doctora. Muchas gracias. La pregunta era como buena preventóloga, decíamos por ahí, analizando el efecto cucaracha, le decimos en prevención. A veces, por ahí tenemos alguna persona del Estado de México, que lo saludo. Hace muchos años se hizo alguna propuesta, se hicieron propuestas para políticas públicas en prevención del delito. En el Estado de México, precisamente en alguna zona en donde es el segundo lugar más poblado de América Latina, que es Ecatepec. Entonces, estas propuestas, como bien dice, estuvieron en el gobierno, hicimos las propuestas, hicimos el programa y los proyectos, pero jamás se llevaron a cabo, jamás, tristemente. Y entonces, pasando 12 años, vemos ese resultado de esos jóvenes que nosotros decíamos, si no se tomaban medidas de prevención efectivas, entonces iba a ser un lugar en donde a menor edad o a más temprana edad iban a generar crimen organizado de jóvenes. Y sucedió para muchas situaciones. El comentario es por lo siguiente: ese efecto cucaracha. Nosotros ahora tenemos una situación en México en donde estamos ya saturando al crimen organizado, a los que están en la cabeza del crimen organizado. Entonces, ¿a dónde se irían? ¿A dónde se irían si quizá México ya no es tan fácil de operar? Ajá. Entonces, uno de los países que me gustaría, si yo fuese cabeza de crimen organizado, precisamente sería el de usted, señora, el de usted. Entonces, si se tienen los contactos vía Puente México y se puede gestionar nuevamente un caldo de cultivo como el que estuvo hace 20 años en México, ajá, y si las personas que se dedican a este estudio de este fenómeno criminal pueden hacer estas aportaciones para evitar que el crimen organizado tenga los tintes que tuvimos hace 5 años o en el gobierno pasado, que hubo mucha muerte de personas que no tenían nada que ver con el crimen organizado, pero sin embargo estuvieron en ese medio, ¿verdad? ¿Qué hay de políticas públicas en su país para prevenir sobre las mismas situaciones? Ajá, y no dejar que esto crezca en ese efecto cucaracha? Decimos, echamos ray o que mata las cucarachas en un lado, no se van a morir, se van a otro donde puedan cometer este tipo de acciones, que es su forma de vida, que es su modus operandi de siempre. Sí. ¿Qué formato tiene Costa Rica para prevenirlo? Si ya está anticipado. Vamos a ver, el problema de las políticas públicas puede sonar un poquito feo, pero se leen muy lindas y muy interesantes en el papel. Nosotros estamos sobresaturados de políticas
públicas y de, vamos a ver, los lineamientos están trazados, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, el gobierno lo conoce, se trabaja con organismos internacionales, la ONU ha dicho, un LIREC, por ejemplo, que tiene que ver con el desarme en América Latina, ha señalado que Costa Rica es un país supremamente armado, hay que hacer muchas cosas en términos de la seguridad privada, que bueno, dobla a las fuerzas de la fuerza pública, el gremio de la industria de la seguridad privada, que hay que tratar con mucho tacto, que ahorita en este momento hay una reforma a la ley que regula los servicios de seguridad privada, hace poco se reformó la ley de armas y explosivos, pero sí, irónicamente somos un país pacífico, supremamente armado. Hay muchos proyectos y hay muchas cosas que se sabe que se tienen que hacer, lo que pasa es que no hay voluntad política, eso le pasa a todos los países. Cuando no hay voluntad política, dependiendo del gobierno que está en turno, en este momento, bueno, ustedes saben que nosotros estamos gobernados por centro, izquierda, yo los veo más hacia la izquierda que hacia la derecha, y que bueno, afortunadamente ya van a salir, esperemos, todos estamos con mucha fe de que llegue un gobierno que de verdad aterrice política criminal atinente a nuestra realidad, en nuestro contexto, porque Costa Rica ya dejó de ser hace mucho tiempo un país pacífico, entonces sí tiene que llegar gente que realmente tome decisiones. Ahora, estas guerras que son las que se han dado en México, en Colombia, las famosas guerras contra el narcotráfico y entrarle de frente al narcotraficante tampoco ha dado resultados. Yo creo firmemente que la criminalidad, aparte de que es un asunto muy triste, pero es un asunto cultural en América Latina, es cultural, a mucha gente, aunque suene feo y extraño, le gusta el delito, y hay comunidades enteras a las que les gusta el delito porque es cultural. Es un negocio, la criminalidad es un negocio para los estados, es entrar en aquellas dinámicas y en aquellos juegos de vos sos un país peligroso, yo te financio, capacitación, yo te traigo para que te prepares acá, yo te doy, porque en el plan Colombia, en el plan México, Mérida, en el plan X y Y, nosotros los vamos a apoyar a ustedes para que ustedes puedan combatir el narcotráfico. Todo eso es una fábula, ¿cierto? Es el gran negocio de las capacitaciones, de las charlas, de los congresos, de yo le voy a dar a usted formación, pero también le voy a vender las armas para que usted pueda combatir a sus delincuentes y sus redes ilícitas, pero al mismo tiempo yo soy el mayor consumidor de drogas de las que se mueven por su país, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es una dinámica, es un juego, nosotros ponemos la sangre, ponemos los muertos en América Latina, otros se pegan la fiesta y se consumen la droga, ¿verdad? Y obviamente para expiar un poco de culpa, nos regalan formación, nos regalan capacitaciones, pero es eso, es porque el negocio para los estados y para los gobiernos en general y para los políticos, la criminalidad, el delito, lo decía ahora el doctor Jerónimo, el delito le da de comer a mucha gente y embellece las ciudades. Resulta que si nos apegamos, por ejemplo, a la teoría de las ventanas rotas, cuando hablamos de que tenemos que embellecer los lugares, iluminarlos y tratarlos desde la perspectiva de seguridad para prevenir el delito, pues no deja de ser un negocio. ¿Para quiénes? Para las personas a las que se les van a comprar productos de seguridad, las cámaras, cuánto invierten nuestros países en todos los procesos de seguridad física y seguridad electrónica. Ese es el boom, es el negocio mundial, ¿verdad? Y bueno, ni qué hablar de los países que están armados, como el grueso de América Latina, que siempre están comprando armamento, municiones, entrenamiento, formación, haciendo grandes escuelas, etcétera. Entonces yo no sé, yo creo que de pronto a los países les conviene mucho y les sirve mucho que haya criminalidad, y ni qué hablar de toda la plata que los estados saben, de todas las toneladas de dinero, que así como sube toda esa droga y suben todas esas armas, así baja el dinero y el dinero se queda en los países y es dinero del que viven los propios gobernantes, porque ellos saben que se lava plata y se hacen los locos, decimos nosotros aquí en Costa Rica. Entonces sí, Costa Rica sí tiene trazado estrategias que valen mucho la pena, que tienen que ver con, no vamos a decir que las autoridades no saben qué es lo que tienen que hacer, del todo, porque sí hay proyectos muy buenos y nosotros siempre estamos pegaditos de los Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos nos financia día y noche capacitación, nos financian proyectos, nos dan naves, nos dan lanchas, viven financiándonos a nosotros. El paternalismo eterno con Estados Unidos, eso nunca se va a acabar.
ellos siempre nos están ayudando, pero es un tsunami de droga. Yo creo que esto no lo va a frenar nadie mientras haya tanta droga y una sobreproducción que tenemos en la región andina en estos momentos, que todos saben que hay una sobreproducción de droga. Mientras esto esté pasando y mientras exista coca, va a existir violencia. Ahora, nosotros, el grueso de lo que movemos acá es marihuana y es coca, pero un México, y ustedes lo pueden decir mejor que yo, es un país que antes movía nada más el precursor, pero ahora es un país que mueve muchísimo fentanilo. El fentanilo es una droga que es un flagelo de los más grandes que tiene los Estados Unidos. Muere muchísima gente por mes por sobredosis, lo mezclan con heroína y bueno, México ahora se caracteriza por mover muchísimo esta droga sintética. No quisiera pensar en Costa Rica moviendo esas toneladas de droga tipo fentanilo o con un fentanilo tan pegado como lo tienen en Estados Unidos, porque simple y llanamente sería un estado fallido absoluto. Tenemos un problema con estas drogas, pero no tanto con drogas sintéticas. Cuando se venga esa ola y ese tsunami va a ser, yo creo que va a ser una cosa imparable y pues obviamente estamos muy preocupados porque estamos en una crisis que ya de por sí, antes del COVID, Costa Rica estaba en cifras históricas de desempleo, de desigualdad y de pobreza. No podemos responsabilizar al COVID de todo lo que le está pasando a este país porque eso es una ingratitud. Entonces, bueno, no se auguran cosas buenas, pese a que sí está trazado, no es, doctora, no es que nosotros no sabemos cómo hacer las cosas o no tenemos trazado cuáles son las soluciones. Si hay algo de lo que se tiene de más en este país, es expertise, o sea, gente capacitada, documentos y además una relación muy cercana con Naciones Unidas y con toda clase de ONGs que son los que nos trazan a nosotros y nos dictan qué es lo que tenemos que hacer, porque es un paternalismo, ellos nos dan y al mismo tiempo nos ordenan qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente no hay voluntad política. Me parece que eso es de lo que más adolece este país. Pues muchísimas gracias. Yo creo que todos los países de América Latina estamos con esta preocupación, cada uno en su tema de la criminalidad y de la delincuencia. Y ese sería como la falta, ¿no? Tenemos gente con experiencia, tenemos gente investigadora, tenemos políticas públicas bastante buenas encaminadas a la prevención en todos sus formatos, pero falta voluntad para poderla llevar a cabo realmente, porque son temas que nos ocupan desde un inicio. El primero, la voluntad, y yo hablaría de una generación para poder tener resultados, y a ningún gobierno le interesa mucho como esperarse tanto, ¿no? Quieren tener luces y quieren llamar la atención cuando están en campañas publicitarias o políticas y después se les olvida, Pues muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas para la licenciada Tania. Doctora, claro que sí, hay bastantes preguntas. Le voy a pedir el favor a la licenciada Tania y a quienes hagan las preguntas lo más puntual posible con el fin de darle cabida y darle tiempo a todas para que sean resueltas. Si no nos quedan preguntas por resolver y pues lo lógico sería que subsanen sus dudas. Aquí nos habla Frank, nos dice: el nivel de corrupción sobre el tema de las funciones judiciales es a nivel latinoamericano. En Ecuador es lo mismo. Estamos llenos de personas sobre los casos de narcotráfico, se los sacan de la inmediata libertad y aquí la gente toma sus ajustes de cuentas es por coger tema de territorio por droga y llegan los crímenes, sicariatos, asesinatos desde adentro de las cárceles, manejan todas vía telefónica los crímenes y dan órdenes. Y aquí en el Ecuador, toda la justicia saben que las órdenes salen de adentro de los centros carcelarios. Yo creo que, vuelvo y reitero, y he sido muy puntual en este tipo de situaciones, son temas que realmente se presentan a nivel Latinoamérica. Y vuelvo y digo, no solamente Latinoamérica, porque muchas veces vemos países que los consideramos como nuestros nortes, nuestra potencia en el sector o en la región,
pero también se manejan muchas cosas. En Estados Unidos se maneja también el mismo tipo de situaciones. Lo que pasa es que de pronto no salen mucho a la luz pública. En Latinoamérica, Brasil es otro país que también maneja demasiada corrupción en cárceles y a nivel estatal también. Yo tengo una pregunta acá. De acuerdo a lo que le he venido escuchando a la licenciada Tania, ¿considera usted que hace falta una reforma constitucional en el país, en Costa Rica, con el fin de que esta misma reforma constitucional genere nueva legislación donde sean tenidos en cuenta todos estos nuevos hechos delictivos punibles que manifestaba usted que no contemplaban anteriormente? Gracias. No, no. Costa Rica es un país atestado de leyes. Y si usted revisa puntualmente, pese a que nuestra constitución pues es de larga data, y si usted revisa la constitución y la legislación, estamos bien orientados porque incluso estamos llenísimos de leyes. Aquí hay un problema muy grande que tiene que ver con la aplicación de la ley, con los criterios, que son criterios muy subjetivos, que se aplican en el Poder Judicial, porque, por ejemplo, hay leyes que no favorecen el crimen organizado, pero si a un fiscal o a una fiscal se le antoja sacar a una de las bandas criminales más violentas del país que están operando en la capital simplemente por una cuestión de un olvido, o sea, y abro comillas, un olvido para aplicar una privación de libertad, una preventiva, esto tiene que ver con un criterio personal, con algo que es subjetivo y tiene que ver con aplicación. O sea, no tiene que ver con la ley. Yo creo que Costa Rica está muy lleno de leyes. Si hay algo que tenemos es eso. Y además también somos un país que encarcela demasiado. Esto dicho por Naciones Unidas. O sea, somos un país que tiene muy claro qué es delito y qué no es delito. Incluso yo más bien revisaría qué estamos criminalizando que no debería de estar criminalizado, ¿verdad? Por una cuestión de cuantía y además por lo caro que le sale a la sociedad en general criminalizar todo. Pero yo no tocaría tanto las leyes están clarísimas, es más un tema subjetivo de aplicación de la ley, que a la gente aquí básicamente no le da la gana aplicar la ley. Ya hay miedo en el Poder Judicial, ya hay miedo en la Fiscalía y además hay corrupción, como en toda América Latina. Muchas gracias, don Julio, que levantó la mano, por favor. Muchas gracias, doctor Henry. Buen día, licenciada Tania Molina. Quiero, en nombre de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, felicitarla y comparto con usted la excelente ponencia. Usted ha brindado un verdadero análisis de la realidad de nuestro país. Esa es una de las grandes preocupaciones que desde la red siempre he promovido, la búsqueda de poder tener un país más seguro para todos, pero bueno, usted lo ha señalado muy acertadamente, las diversas complicaciones que se nos presentan en nuestra sociedad a fin de lograr tener un país más seguro para todos. Reiterarle mi felicitación, licenciada Tania, muchísimas gracias, excelente ponencia. Muchas gracias, don Julio, muy amable. Bueno, leemos otra pregunta. ¿Considera usted, licenciada, que existe una falta de actualización en los tecnicismos que usted constantemente está manifestando para otorgar libertades a bandas criminales? Esta falta de conocimiento lo que conlleva a errores técnicos en las capturas y judicializaciones de estas bandas, se enfoca a la falta de capacitación del personal de policía. No, yo vuelvo y repito, y esto lo he dicho en medios de comunicación masivo en Costa Rica, lo he dicho en radio y no me tiembla la mandíbula para decirlo. Esto es un tema 100% de aplicación. Hay acá una fiscalía sobre crimen organizado, hay gente que está absolutamente especializada, que han ido al William J. Perry Center, que han ido a graduarse a los Estados Unidos, que andan haciendo turismo por toda América Latina, por Europa y a todas partes. Aquí es un tema 100% de aplicación. Las leyes son muy claras. Cuando dejan en libertad redes de narcotraficantes
gente que está pasando contrabando, gente que tiene que ver con la contaminación de cargas en los puertos, y redes que son redes internacionales y personas que operan acá para las redes internacionales. Eso es simple y llanamente porque hay un pago, porque hay corrupción, porque la fiscalía no quiere hacer lo que tiene que hacer, porque la gente aquí tiene miedo. Ya en la fiscalía hay temor, y cuando ya hay temor y hay pago, es un tema más complejo que una ley. Las leyes están bien, los tecnicismos existen, la gente está capacitada y está entrenada, pero no quieren aplicar la ley porque el que paga manda. Cuando el narcotraficante llega y paga, ahí entonces empiezan a verse los vacíos en la cadena de custodia o en aplicación de algún tipo de sanción, o se les pasó, como dijo la fiscalía, ahora con la liberación de esta banda tan delicada, tan peligrosísima del país, y ahí se nos olvidó pedir la privación de libertad para la banda completa. Así que hicieron un operativo enorme, supermediatizado, para detener a la banda más peligrosa. Ahora están en la calle libres por un tecnicismo, pero no por desconocimiento, sino por aplicación de la ley. Aquí la gente no quiere aplicar la ley. Eso es diferente. Muchas gracias, licenciada. Si hay algún de los participantes en el Congreso que quiera realizar algún tipo de pregunta, bien pueda levantar la mano, abrir su micrófono y realizarla, o lo puede hacer mediante el chat. Bueno, yo aprovecho entonces la oportunidad para preguntarle, licenciada, porque es que el tema es muy importante, el tema es muy interesante, y hay muchas cosas que se tocan, pero que no sé por qué no se habla puntual. Me explico. En Costa Rica existe una OEA, y me refiero no a la OEA de organismos Estados americanos, sino al operador económico autorizado, que es mediante las aduanas. Si está tan contaminada la carga, ¿qué está pasando con la oficina o el departamento, o como quiera que se llame en Costa Rica, de aduanas, para el control de este tipo de cargas que se exportan e importan a Costa Rica? Si esto prácticamente viene directamente del Estado, es el Estado quien maneja la OEA en cada uno de los países. No entiendo ahí qué estará pasando, o si es que ya la aduana entró dentro de la zona de corrupción que usted ha venido manejando. Sí, claro, es parte del gran problema que tenemos en este país. La información, ve por lo que las redes internacionales y las redes criminales que están operando cada día con más profesionalismo, están absolutamente involucradas con el Estado y con agentes oficiales, por lo que acabas de decir. Hay información que sale, cómo se clonan los sellos, que son sellos con información vital de aduanas. ¿Cómo se clonan esos sellos? ¿Cómo saben cuál es el seguimiento que se le da a las cargas? ¿Qué sale y de dónde y a qué horas? Porque obviamente la información sale de un ente oficial. Y ya hace poquito, recientemente, se dio también un operativo, pero es que ya son cosas que se saben, de la participación de agentes privados, porque nosotros tenemos en el puerto más importante de este país, en Limón, un operador privado, y el tema de aduanas. El operador privado tiene uno de los mejores escáneres de toda América Latina, pero resulta que es uno de los más buenos y los más caros, y lo operan ellos como agente privado, y el gobierno todavía, por un montón porque patean la bola y patean la bola y patean la bola, no están escaneando en tiempo real las cargas. Entonces, escanea solo el agente privado bajo pago del exportador. Si el exportador quiere que le escaneen sus cargas para garantizarle a quien recepta que no está siendo contaminado, paga. Pero si no lo quiere hacer, no lo hace. Y son miles de contenedores que salen 24 horas sin escanear. Entonces, digamos, la posibilidad de que las cargas se contaminen en este país son muy altas. Y por supuesto que hay participación del ente oficial y de quienes administran las aduanas de este país. Gracias, licenciada. Una última pregunta, y no la molesto más. Este control que ejerce la policía en Costa Rica sobre las empresas de seguridad privada en el mismo país, puede llegar a conducir a estas empresas de seguridad privada a que se conviertan en un brazo de las
de las organizaciones delincuenciales, teniendo en cuenta de que ya se empezó a presentar corrupción al interior de esta organización estatal? Sí, efectivamente, nosotros, bueno, estamos participando, la red donde participa don Julio, estamos haciendo aportaciones para la reforma que viene a la ley de los servicios de seguridad privada. Digamos, la forma ya está dada, o sea, hay penetración del crimen organizado en la industria, porque se han dado un montón de autorrobos, ¿verdad? Y de asaltos, robos a empresas de seguridad, de las armas de fuego, de las municiones, y eso ha sido, ¿verdad?, un factor muy grande en Costa Rica. Entonces, hay un montón de armas de fuego que están circulando en los delitos a lo interno del país que tienen que ver con empresas de seguridad privada, ¿verdad? Que ellos no les dan trazabilidad, las pierden, o son producto de asaltos que se dan en las bóvedas y en las instalaciones de las empresas de seguridad. Y todo esto es porque esa ley sí, es una ley desfasada, obsoleta, laxa, ridícula, si se quiere, porque la industria a lo largo de 40 años en el país ha hecho exactamente lo que le da la gana con las armas y ha hecho exactamente lo que quiere en cuanto al crecimiento de la industria, porque ha sido desmedido, porque es un negocio. La seguridad privada siempre se ha visto como un negocio. Vos querés ponerte un negocio acá, en vez de ponerte una venta pollo frito, te abrís una empresa de seguridad, ¿verdad? Entonces siempre se ha manejado como un negocio más, básicamente así, en un gran desorden, y las armas de fuego se otorgaron a lo largo de 40 años, y yo he sabido de empresarios donde he llegado a hacer auditorías y pedir cuentas por 100, 150 armas que me digan, no tengo idea, yo creo que se vendieron, no sé, cuando se cerró ese puesto se vendieron, no sé dónde están. Y eso le pasa a toda la industria. Entonces, aquí sí carecemos de una regulación que valga la pena sobre la industria de seguridad privada, y sí hay participación de la empresa privada con el delito directamente, porque facilitan las armas y porque se ha visto que participan y hacen autorrobos, o porque los mismos oficiales o agentes de seguridad han participado de la comisión de delitos, efectivamente. Licenciada Tania, agradecerle por su ponencia, muy importante, un tema muy interesante. Como he venido manifestando, son temas que no son solamente de cada uno de los países de los expositores, sino que son situaciones que se han venido presentando desde mucho tiempo atrás en cada uno de los países de Latinoamérica. Unos con una historia más agresiva, otros menos agresiva, pero que con el transcurrir de los años se va convirtiendo los de menos agresivo a más agresivo, y los de más agresivo empiezan a atenuar su comportamiento. Desafortunadamente para Latinoamérica tenemos un problema que se llama narcotráfico. Es una cultura facilista, ha venido de arriba abajo y de abajo arriba. Países que nunca pensaron tenerlo, ya lo tienen. Países como Colombia, que pensábamos que solamente iban a ser productores de hoja de coca, ya tenemos un porcentaje muy alto de consumidores, acabando con nuestra juventud y etcétera, etcétera, pero son problemas que desde los gobiernos no se han evidenciado, no se han visualizado, no se han visionado, y han dejado que crezca a grandes magnitudes. Es el caso, por ejemplo, de aquí en Colombia tenemos, ya que hablaban del tema hace un momento, tenemos uno de nuestros congresistas, de los, entre comillas, padres de la patria, es el que se la pasa haciéndole apología al delito, al narcotráfico, el que ha escrito la novela de Pablo Escobar, de Sin tetas no hay paraíso, de las mujeres del cartel, y etcétera, etcétera. Ahora es un honorable congresista de la República de Colombia, porque pues desafortunadamente o afortunadamente así son las democracias en nuestros países. Pero pues se trata de que las personas que mantenemos alguna neutralidad, pues por lo menos los tengamos identificados y sepamos quiénes son y qué realmente han hecho por cada una de las culturas de nuestros países. Este tipo de sujetos lo único que hace es corroer y dañar. Agradecerle nuevamente, doctora, como dice don Julio, exquisita su ponencia, y de verdad que aplaudo el trabajo que están haciendo ustedes por la reforma de la ley de seguridad privada en Costa Rica, en cabeza suya, en cabeza de Neftalí, en cabeza de don Julio,
excelente, Dios quiera y salga a buen término todos estos esfuerzos en beneficio de un excelente sector de seguridad privada o una industria de seguridad privada como debe ser tenida en cuenta. Le cedo la palabra a la doctora Blanca Estela. Si hay alguien que tiene alguna pregunta para la licenciada Tania, con mucho gusto, porque tengo unas preguntas para el doctor Jerónimo que han estado aquí llegando, por eso dice que si nos podía acompañar otro ratico. Entonces, doctora Blanca Estela, es suyo el micrófono. Agradecer a la licenciada Tania, como siempre, escucharla es un placer y nos quedaríamos horas y horas platicando estas conversaciones de desigualdad social que ya empieza o que ya había y no lo habían reconocido en Costa Rica y que es el inicio decimos que la delincuencia y luego la criminalidad y luego el crimen organizado. Entonces va de menos a más. Ojalá que puedan apoyar los gobiernos que estén en turno, verde, rojo, amarillo, colorado, del partido que sea, en políticas públicas encaminadas a prevención del delito, porque es un país maravilloso, es un país bonito, es un país rico, si quieren. Pero cuando impera la desigualdad social, el crimen se desata a niveles inimaginables. Pues muchísimas gracias, licenciada, es un placer y esperamos contar con usted en otra charla. Respecto de mujeres, me llama mucho la atención la influencia que hay de la mujer criminal en América Latina, es muy interesante, es un fenómeno muy importante y que no debe dejarse de lado. Ni todas las mujeres son buenas, ni todos los hombres son malos, decía usted. ¿Cuántos hay en los sistemas carcelarios solamente porque no pudieron? No es que no quisieron, no pudieron pagar una pensión, ¿no? Son situaciones muy interesantes. Esto de la mujer criminal en América Latina tiene niveles impresionantes. Yo creo que rebasamos a las que habíamos conocido anteriormente en la época de los nazis. Aquí tenemos, pero como cultivo, muchísima cosecha. Pues muchísimas gracias. No, para otro tema, muchas gracias. Con mucho gusto para servirles, un placer, muy amables, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias, licenciada Tania. Bueno, yo veo que aquí entre los participantes del Congreso, pues veo que hay personas portando uniforme de policía. De pronto, si tienen alguna inquietud, alguna duda, quisieran comentarnos algo al respecto de alguna situación por la cual ustedes hayan pasado relacionada con los temas que hemos venido tratando, bienvenido, con el fin de podernos retroalimentar entre todos. No sé, de pronto Edwin Suárez, que lo veo uniformado. Sí, buen día, muchas gracias por la invitación. Me salta ahorita una duda, una consulta que les puedo de pronto molestar. Hablamos de que la falta de aplicación de la ley es importante o influye bastante en la impunidad, ¿no? En la delincuencia. ¿Cuáles serían las líneas de acción que debería tomar nuestra parte política para evitar eso, para ayudar como servidores policiales? Por favor. Diga, doctora Blanca. Edwin, buenas tardes. Usted hace el comentario de la falta de aplicación. Decía la licenciada Tania, también lo vivimos en México y en Ecuador y en Perú, se da también, menos en Perú de porcentaje, pero se da esta situación. No está, la licenciada Tania hablaba de la aplicación de la ley. Ajá. La aplicación de la ley a estricto derecho. Justificable en la parte jurídica. En este tipo de situaciones hay gente capacitada, hay leyes estrictamente establecidas, sin embargo, vamos a tomar en consideración estos dos apartados, forma y fondo de un contenido jurídico. Entonces, aquí el fondo es, si hay
criminales o delincuentes que tienen todas las características o que se cumplieron todas las características, incluso una detención en flagrancia, de que sí hay una responsabilidad penal, pero luego ese sería el fondo del asunto, un homicidio, por ejemplo. Luego, la forma que sería, se le detuvo una cuestión de forma en donde la ley se expresa y manifiesta y dice, bueno, no se le detuvo con sus garantías, entonces salen. O como decía la licenciada, es que los que estaban en el crimen organizado eran 40 y solamente se detuvieron a 38 y no se manifestaban los otros 2. Entonces, de forma, en ese contenido, no es que no haya responsabilidad, es que es una cuestión que aquí lo que manejamos en esa forma debería existir, que bueno, ya se cumple con esto, en que los jueces deben tener un análisis jurídico de la forma y fondo para poder establecer en esos momentos, aun cuando haya sido una detención sin haberle aplicado los derechos, sí, pero que se cumple con esta parte objetiva de la responsabilidad para evitar que sean, que se vayan del país o para evitar que se pierdan por ahí y ya después no tenerlos detenidos, es una cuestión del juez, del juzgador, pero también es cierto que en esos niveles de organización criminal hay miedo, decía la licenciada Tania, también aquí en nuestro país, en México, hay miedo. Hay muchos jueces que de pronto salen de su juzgado y se mueren, hasta por un accidente, ¿verdad? Y así pasa. Entonces, hay miedo y entonces buscan en esta forma, en estas lagunas jurídicas, encontrar la forma de tener esas liberaciones o de no obtener este tipo de, no aplicar la forma correcta que debería ser con forma y fondo jurídico y poder evitar la impunidad. Pero las leyes no están mal. Si las leemos, no están mal. Es la aplicación. Hay jueces muy valientes que no se venden, que no se han comprado, pocos, pero también hay pocos, pero también hay fiscales, pero también hay pocos, que se atreven a buscar este análisis jurídico para evitar esa sustracción, para evitar que se den a la fuga, y buscan esta forma, y la buscan y la encuentran, si quieren, porque la ley es expresa y la ley lo manifiesta, si quieren. Esa es la situación. Yo no creo que las leyes sean malas. La impunidad prevalece mientras cierren los ojos los fiscales. Decimos en algunos países, cuando un fiscal o un juez cierra los ojos y estira la mano, o sea, recibe, ya no ve nada, entonces quedan impunes estas situaciones. Es complicado, es complejo, porque hay mucha inseguridad para ellos mismos y hay mucho miedo. No sé si contesté a su pregunta, entenderlo, pero... Sí, correctísimo. Me gustó igualmente la ponencia de la doctora. Está muy buena el congreso, muy bueno el congreso, las ideas, y muchas gracias por dejarme participar. Gracias a usted. Edwin es de Ecuador. Así es, el Servicio Investigativo de la Policía Nacional de Ecuador. Ecuador es un país muy interesante porque ustedes se han especializado en la remarcación de autos y en el contrabando de autos en América Latina. Esas situaciones también es como atacar esta parte de contrabando que se da de pronto por vía marítima, por vía
carretera, y principalmente Ambato tiene unos especialistas en esas remarcaciones que conozco Ambato, y cada uno de los países, fíjense qué interesante, tiene un orden de criminalidad y de organización para esto, y yo creo que modelos de prevención se pueden tomar en consideración si concientizamos y sabemos cuál es nuestra problemática. Ambato es un lugar muy interesante, Ecuador es un lugar muy interesante, no se pasa en el crimen, hay crimen organizado porque hay embarques de contrabando de autos increíblemente grandes, increíblemente costosos y unas remarcaciones especialmente perfectas. Bueno, vamos a dar lectura aquí a unos comentarios que nos han llegado. Nos dice Miriam Soledad Montes, los escucho a ustedes y es el reflejo de lo que sucede aquí, en todos los temas que tocaron. Hace unos años yo pensaba que era por falta de voluntad política, pero en un momento histórico la tuvimos, pero solo fue formal. Mi pregunta se debe a si más bien no es un problema de independencia efectiva del Poder Judicial que siempre está vinculado al poder de turno. Me imagino que esta pregunta viene desde Costa Rica. No sé si de pronto la doctora Tania nos pudiera dar respuesta a la pregunta. Sí, claro, qué pena. ¿Me la podría repetir, por favor? Claro que sí, sí, señora, no hay problema. Dice, los escucho a ustedes y es el reflejo de lo que sucede aquí, en todos los temas que tocaron. Hace unos años yo pensaba que era por falta de voluntad política, pero en un momento histórico la tuvimos, pero solo fue formal. Mi pregunta se debe a si más bien no es un problema de independencia efectiva del Poder Judicial, que siempre está vinculado al poder de turno. No, bueno, por lo menos para Costa Rica no. El Poder Judicial, si hay algo que lo caracteriza acá, es que parece otro país, ¿verdad? Ellos tienen autonomía absoluta para trabajar, desde la Corte Suprema, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, de eso se trata precisamente, la independencia de los poderes de la República. Yo no creo que tenga que ver con si son autónomos o no, por lo menos en este país tiene que ver, como ya lo había planteado, con un esquema de aplicación de la ley, con una cuestión absolutamente subjetiva y con cuán corruptas están ahora las autoridades, que era algo que nosotros no teníamos antes. Y que bueno, hay otra cosa con la que quisiera cerrar, es que Costa Rica no tenía por qué escapar a todos los fenómenos criminales que hay en la región. Si ustedes escuchan lo que tienen para decir, vamos a encontrar un montón de coincidencias. Si nos ponemos a conversar acá, en Ecuador, en Colombia, en México, en todas partes, y padecemos de los mismos problemas. Era como le digo yo a algunos de los colegas en Costa Rica. Estamos padeciendo lo que ya padecen otros, simplemente es eso. Tenemos todos los síntomas de la enfermedad que tiene el resto de América Latina, pero es una cuestión, digamos, de aplicación de la ley y de cuán penetrado está la corrupción en nuestras autoridades judiciales, que me parece que por lo menos acá es bastante. Muchas gracias, doctora. Bueno, en este momento pues no tenemos más comentarios, más preguntas en el chat. Recordarles que estamos en el primer Congreso Internacional de Seguridad, Cibercrimen y Pederastia, que está realizando el día de hoy y el día de mañana, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, hora de México. Y está patrocinado por el Instituto Mexicano de Criminología y Ciencias Periciales, con el apoyo de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad de Costa Rica. Doctora Blanca Estela, el micrófono es completamente suyo. Usted me dirá si el tema que tiene para su ponencia lo vamos a manejar en el día de hoy, y si no, pues entonces pues procedemos a hacerle algunas preguntas que todavía quedan pendientes al doctor Jerónimo. Sí, mi ponencia es el día de mañana, que lo vamos a aunar con precisamente el crimen digital, el cibercrimen y los medios digitales. La infoxicación, que es un tema muy interesante, el grooming también, que es muy interesante.
Pero me gustaría hablar hoy un poco acerca de la criminalidad femenil en América Latina. Los alcances que tenemos en esta época digital o en esta era digital, y precisamente en esta época pandémica y pospandémica, estos alcances que ha dado los medios. La criminología es un estudio de muchos años y el estudio tiene una vertiente en donde el objetivo principal es la prevención del crimen, de la criminalidad, o ese estudio de la criminalidad, del crimen y del criminal, de manera individual, de manera general. Ha habido mucho información, desinformación diríamos, desinformación digital en todas sus vertientes. Ha habido muchos congresos de gente que no ha estudiado, que ha visto esa información y mete esa información al cerebrito, decimos, de los jóvenes, de los niños, de las matanzas, de la violencia y de situaciones de narcotráfico, de crimen organizado y de cómo obtener dinero a través con un resultado de violencia. ¿Qué información se les está dando? ¿Qué información se está quedando? Con este tipo de situaciones, para mí es preocupante, desde antes de la pandemia, ahora con la pandemia mucho más, porque es un detonante para que ciertas personas con algunas características puedan tener una información, teniendo esta información, puedan tener un detonante de una enfermedad, ya sea mental o entrar en una